Mis hermanos, buenas noches. Una vez más nos encontramos en el discipulado de Magdalena, continuando con el estudio del libro de Lucas, capítulo 14. Y en esta oportunidad, mis hermanos, vamos a continuar desde el versículo 15 hasta el versículo 24. El título que tiene la Biblia, la Reina Valera, dice Parábola de la Gran Cena. Mis hermanos, vamos a leer, como les decía, del versículo 15 hasta el versículo 24. Antes de que continuemos, mis hermanos, coloquemos este tiempo en las manos del Señor. Amado Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra, por darnos nuevamente la oportunidad de escudriñarla, de estudiarla, mi Señor, de poder profundizar un poco más en ella. Te pedimos, Padre, que nos orientes, que nos ilumines, mi Señor, que podamos entenderla, que podamos, mi Señor, saborearla, disfrutarla, que podamos, mi Señor, aplicarla a cada corazón, mi Señor, y poderla compartir, poderla reflejar, mi Señor, a aquellos que no te conocen. Ayúdanos, Padre, a ser hombres y mujeres hacedores de tu palabra, mi Señor. Colocamos en tus manos este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a continuar acá con la exposición de este hermoso fragmento de la palabra del Señor. Dice entonces el versículo 15 del capítulo 14, 15 en adelante, dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Versículo 19. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Versículo 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Bueno, mis hermanos, aquí toca recordar, toca enlazar lo que estamos a punto de exponer o de escudriñar un poco más a fondo, que es del versículo 15 al 24. Tenemos que, digamos que la historia continúa. Acá la historia continúa, todavía se encuentran reunidos aquellos fariseos, aquel gobernante, con el Señor. Recordemos que él había sido invitado. Pero entonces, imaginemos por un momento que ese momento ya, no sé, que en ese espacio, que en aquella casa, al parecer todo estaba como muy tenso. Yo me imagino las miradas de enojo. Recordemos que para ellos Jesús era como su enemigo y querían tentarlo, querían hacerlo caer, pero no contaban que el Señor iba a sorprenderlos con esta enseñanza. Pero entonces, de repente, me imagino que hubo un silencio, el Señor hizo como una pausa y dice uno: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Yo me imagino pues que aquella persona, con tal pues de romper el hielo, hace este aporte en aquella reunión, ¿cierto? Entonces, miremos por un momento que esa reunión estaba siendo como incómoda. Seguramente todos los invitados eran adinerados y se habían sentido muy, muy tocados o se habían ofendido por las palabras del Señor, ¿cierto? Entonces, aquella persona, con tal de bajar como la tensión, hace este aporte. Algunos dicen que de pronto esta persona salió como con un disparate, como cuando hay una persona que sale con un tema distinto con tal pues de romper el hielo. Me ha pasado con algunas personas, de pronto uno como que lo ha hecho por ahí, que sale con algo completamente distinto, pero no,
Me parece, mis hermanos, que este escriba o este fariseo asocia las palabras del Señor, todo lo que venía escuchando por parte del Señor, y lo asocia con las bendiciones del futuro reino mesiánico. Es decir, que esa persona, considero yo, que estaba muy atenta a lo que el Señor estaba diciendo. El Señor había hecho una pausa, pero esta persona aprovecha esa pausa, ese silencio, para introducir una frase que inclina al Señor, que fuerza al Señor o que toca al Señor, ¿cierto? A seguir con la enseñanza. En otras palabras, mis hermanos, yo creo que la semilla de la palabra del Señor que había predicado en aquel momento había caído en buena tierra, como lo dice Mateo capítulo 13. Pero bueno, mis hermanos, entonces acá empezamos con una historia bastante interesante. Versículo 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Llama a aquel banquete cena, ¿cierto? Porque en aquel tiempo, en aquella cultura, ¿cierto? En los países orientales la comida principal era la cena. Era la cena, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se hacía al atardecer y con toda la familia. De hecho, el vocablo o la palabra o el vocablo cena se deriva del griego koiné, que es igual a común, o es lo que significa. El Señor no estaba hablando, o sea, empieza aquí hablando pues de esa gran cena, pero no tiene nada que ver con la cena con la que ellos estaban compartiendo, con la que el Señor fue invitado, en ningún lado, de ninguna manera, ¿cierto? No está hablando de esa cena, y no está hablando de ellos tampoco en particular, de aquel grupo de personas. El Señor les comparte una parábola donde evidentemente quiere llevarles un mensaje directo a sus corazones. Esto de convidó a muchos, como lo dice aquí el versículo, quiere decir que aquel padre había enviado la invitación con tiempo. Y no sé, pues muy seguramente aquellas personas pues dijeron que iban a asistir cuando llegara ese día. Ahora bien, mis hermanos, esa invitación el Señor empezó a hacerla desde Génesis 3:15, con aquella profecía que hace una vez el hombre cae en pecado. Una vez el hombre es separado de Dios por causa del pecado. Y se materializa, mis hermanos, esa profecía cuando el Señor llega a la cruz. Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, mire, la palabra mundo abarca a todas las personas. O sea, la invitación está dada para todas las personas. Pero la condición es que debemos de creer, que debemos aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y continúa este versículo: no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa invitación, mis hermanos, está a la orden del día. Esa invitación, mis hermanos, aún sigue. Jesús a nadie va a rechazar, y nadie es rechazado por el Señor Jesús. Son los hombres, y en este caso, ¿qué es lo que estamos estudiando? Los que no quieren venir para que tengan vida. Dice Juan 5:40, hablando del Señor Jesucristo: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5:40. Versículo 17, en adelante. Vamos a leerlos hasta el versículo 20. Dice: y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Estos invitados, mis hermanos, ya habían aceptado la invitación con tiempo de anticipación. Y seguramente, pues, me imagino pues que les habrá dicho al siervo cuando los invitó: claro, vamos a estar ahí, yo voy a estar ahí. Gracias por tenerme en cuenta. Cuente conmigo, cuente con mi presencia. Qué bueno que me hayas invitado. Cuente con eso. Entonces, pero cuando llegó ese día, mis hermanos, empezaron a llegar las excusas, ¿cierto? Empezaron a sacar las excusas con tal de no asistir. Ahora, miremos un poco más al detalle las excusas que estaban sacando. El que compró una hacienda, bueno, si compró una hacienda, no es impedimento para que fuera a asistir a aquella invitación, a aquella cena. Total, ya había hecho el negocio. Ahora, si compraste unas yuntas de bueyes y las vas a ir a probar después de que las compres, realmente uno primero prueba las cosas antes de comprarlas. Pero bueno, esa fue la excusa que aquel hombre llegó y sacó.
Y esta sí es una excusa, la más inválida de todas, pensaría, ¿cierto? Pues dice, y si ya el que se casó, pues si ya se casó, vaya con su esposa. Muy seguramente el padre o el invitado se pondría dichoso si hubiera ido con su esposa. Es una buena oportunidad para que vayas con tu esposa a aquella cena, a aquella reunión, a aquella invitación y de repente pues comida gratis para los dos. Así como la nación judía, mis hermanos, cuando el Señor llega a ellos, después de que se materializa esa profecía en Génesis 3:15, llega el Señor Jesucristo. La invitación era para el pueblo judío inicialmente, porque fue el pueblo escogido por el Señor. Pero ellos no lo recibieron, dice Juan 1:11, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Versículo 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Mis hermanos, estas personas con este tipo de incapacidad eran los que no pueden devolver el favor a nadie. No tienen cómo. Ahora bien, hoy en día podemos ver personas con limitaciones físicas que tienen mucho dinero, pero en la cultura de aquella época, las personas con estas limitaciones eran condenados a ser como los mendigos de la ciudad. Y por supuesto no tenían ni para ellos, mucho menos para devolver un favor. Delante del Señor, mis hermanos, todos somos desamparados. Todos somos como aquellas personas en la mendicidad. El pecado nos llevó a eso, mis hermanos, porque estábamos alejados del Señor. No hay justo ni uno, nadie se salva. La comunión con el Señor estaba completamente rota por causa del pecado. No teníamos nada, pero ahora en Cristo lo tenemos todo, mis hermanos, por la misericordia de Dios. Versículo 22. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, pero aún queda lugar. Aún hay lugar. Aún había lugar en aquella casa. Había suficiente espacio. ¿Se imaginan la inmensidad o todo lo que había mandado a preparar aquel padre de familia para que asistieran todos a aquella cena? Era inmensa esa casa. Había mandado a preparar tanto que había traído a todos los pobres del pueblo y aún quedaba espacio. Estaba botando la casa por la ventana, que como dice el dicho popular. Dijo el Señor al siervo, versículo 23, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esta palabra, fuérzalos, mis hermanos, a lo largo de la historia o tiempo atrás tuvo bastante, le trajo, como problemas a la iglesia, porque mucha gente tomó esto como hacer creer por la fuerza. No sé si ustedes han visto películas de las cruzadas, cuando el catolicismo romano quiso evangelizar por la fuerza y a espada, y el que no era musulmán, o el que era musulmán o el que no profesaba esa religión, era condenado a muerte. Bueno, mis hermanos, muchas personas entendieron esa palabra de fuerza, como hacerlos creer como la fuerza. Venga para acá, tienes que confesar, y si no confiesas, entonces venga, y lo metemos preso. Entonces buscaban, era como hacer creer a la gente, pero por miedo. Pero claramente, mis hermanos, acá se está hablando acerca de la salvación. Y aquel siervo, mis hermanos, puede ser una representación, un símbolo del Espíritu Santo. El Padre envía al siervo, y el oficio que está haciendo ese siervo es como lo hace el Espíritu Santo. Está llamando a todos. Recordemos que el Espíritu Santo toca los corazones para que el hombre para que se convenza de pecado, de juicio y de justicia. Entonces esta palabra de fuérzalos a entrar se tomó como hasta que confieses, bueno, entonces pues te voy a amenazar y si no, pues yo te mato. Bueno, hoy en día, mis hermanos, cuando en el Medio Oriente vemos eso. Creo que hay noticias recientes donde persiguen a los cristianos, y a los que se niegan a negar a Cristo son
que son ejecutados, son hasta enterrados vivos. Hoy estaba mirando una noticia que me causó muchísimo dolor. Pero su fe es quien los sostiene. Pero bueno, mis hermanos, acá no está hablando de convertir a la gente por la fuerza. Tengamos en cuenta que son personas pobres. Acá el versículo dice pues, de que son personas pobres, que son cojos, mancos y ciegos, ¿cierto? Que son la sociedad, era quien despreciaba a aquellas personas en aquella época. Y forzarlos a entrar, mis hermanos, era como, más bien como suplicar para que entraran. Es ayudarlos, es llevarlos para que asistan a aquella invitación. No, pero es que mira, es un palacio muy grande, no importa. Entra, que te están esperando. No te quedes por fuera, tu plato ya está servido, entra. La invitación es para ti. Esta palabra de forzar en algunas versiones la traducen como instar, convencer, animar. Una persona que tiene estas limitaciones físicas, muchas veces es necesario cargarlos, llevarlos en una silla de ruedas, cargarlos en los brazos, guiarlos con un bastón para que puedan entrar a aquel lugar. Más que obligar es ayudarlos a que entren y se llene mi casa, que es la invitación. Versículo 24 dice: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Esta parábola, mis hermanos, es una parábola dura, porque por un lado está hablando de personas que habían recibido la invitación, pero no quisieron ir a la cena. No es que no hayan sido invitados, sí fueron invitados, sí lo fueron, pero no quisieron ir. En otras palabras, despreciaron y rechazaron aquella invitación. El Señor hace una invitación para todas las personas en este momento, mis hermanos. Dice Apocalipsis 3:20, porque yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero también hace una invitación a su iglesia. Esa invitación es tanto para los que ya son creyentes como para los que no lo son. Para los que no lo son, el llamado es para que se arrepientan. Y para los que somos creyentes, es para que andemos en santidad, para que sirvamos en la obra, para que nos gocemos con el Señor. Dice la palabra: sed santos como el Señor es santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Tú que escuchas este mensaje, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, ya estás recibiendo la invitación. Ya estás recibiendo la invitación del Señor. Pero también hace una invitación, mis hermanos, para que nosotros no nos quedemos de brazos cruzados, los que somos creyentes, sino que podamos compartir la palabra del Señor. Por mucho que participen en los beneficios del Evangelio, siempre hay un lugar para más personas, porque la casa del Señor es grande. Él fue a preparar moradas para cada creyente, para que participe de esa gran cena. Juan capítulo 14, versículo 2 dice el Señor que en la casa de mi Padre muchas moradas hay espacio para todos. Ahora bien, si para servir al Señor, para servir a los demás como personas que importan, para poder abandonar nuestra soberbia y caminar con humildad y dejar a un lado la autoexaltación, para mejor buscar la recompensa en el cielo y no aquí en la tierra, miremos si tenemos excusa para eso. No deberíamos tenerla, mis hermanos, porque la invitación ya está dada. Si no eres creyente, la invitación es para que te arrepientas. Si ya eres creyente, para que participemos de la obra y de la santidad del Señor. No, es que los domingos yo no puedo, porque es que precisamente es que el domingo es el único día, que no sé qué. Mire, podemos sacar miles de excusas, pero la invitación está. La invitación está, mis hermanos. Eso es una clara exhortación también, para que podamos nosotros como creyentes servirnos, tengamos comunión unos con otros como hermanos. Esta misma historia, mis hermanos, el Señor la va a contar en Mateo capítulo 22. No es la misma que estamos viendo, pero es muy parecida. Vamos a leerla, Mateo capítulo 22, del 1 al 8. Dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales.
engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Les hizo una invitación, pero ellos consideraron no ser dignos, se consideraron mejor que esa invitación. Como no eran dignos, pero si él los invitó, la dignidad no se la está dando Dios. No es que el rey les esté diciendo: es que no pueden entrar a mi palacio a disfrutar de esa invitación. No, en ningún momento. La invitación sí se les extendió, sino que son los invitados en este caso los que dicen: eso es muy poco para mí, yo no voy a ir. La dignidad no la está colocando el Señor. Tú no eres digno de venir. No, en ningún momento el Señor está diciendo eso, sino ellos están diciendo que eso no va de acorde a ellos. Eso no es lo mío. Pueden sacar la cantidad de excusas que ellos quieran. Yo me acuerdo que un compañero, él está ahorita en Estados Unidos, él me estaba queriendo decirme algo, pero como que le daba pena, hasta que me dijo: Carlos, venga, yo quiero compartirle algo. Es que yo tengo unos pantalones y la verdad es que me quedan pequeños y creo que le quedan bien a usted. No lo quiero ofender, usted verá si me los recibe. Yo dije: pues démelos. Y más eran pues como que de marca, pues, eran bien bonitos. Pero es que hay algunas personas piensan todo lo contrario. No, a mí no me ofendas, crees que yo no tengo plata, crees que yo no tengo cómo vestirme. Bueno, muchas personas pues lo tomarán así, otros lo tomaremos de una manera diferente. Pero mis hermanos, lo mismo pasa con la salvación. Hay gente que no ha podido entender que la salvación es por gracia, y es la invitación que está haciendo el Señor. Hay personas que contestan: no, yo tengo mis méritos, por gracia, gratis no. Yo soy una buena persona. Es más, cuando yo esté en el cielo, estaré en primera fila. De pronto ahí tendré algunas cosas malas, y si hacemos un promedio, no, mis hermanos, no hay promedio. Tiene que ser todo perfecto, todo exacto. Y el único que pudo cumplir eso fue el Señor Jesucristo. La meta es eso: ser perfectos. Si no eres perfecto, estás perdido. Con una sola falla que tengas, estás fuera. No hay calificación ni aprobación. No hay repechaje como en el fútbol. Todo tienes que ser perfecto o no entras. Es por eso que Cristo vino a este mundo. Miremos por un momento lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 44 al 46. Acá está el apóstol Pablo en la zona de Galacia y está predicando la palabra, y los judíos pues lo rechazaban. Dice el versículo 44 de Hechos capítulo 13: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír de la palabra de Dios. Pero viendo a los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos. Los judíos tenían su sinagoga, y de pronto, después de que predica Pablo, ¿cierto?, al siguiente sábado está completamente llena. Y eso despertó celos en aquellos judíos. En vez de decir: oiga, no, mire, chévere que después de que aquellos gentiles, de que aquellas personas incrédulas le rechazaban a Dios, ahorita están viniendo el conocimiento de ese Dios vivo. Ellos podrían haber dicho eso, podrían haberle ayudado a Pablo, pero no. A ellos no les importaba la gente, a ellos no les importaba a nadie, sino solamente su religión. Y es por eso que se llenan de celos. Y continúa el versículo 45: y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Mis hermanos, Dios no rechaza a nadie. Dios no rechazó a los judíos. Ellos mismos son los que se consideraron
no por encima, que eso no estaba de acuerdo a su dignidad, que es la salvación que Dios les estaba ofreciendo. Lo mismo nos puede estar pasando, mis hermanos. Vuelvo y digo, aquellas personas que no son creyentes, tienen ya la invitación, ya la iglesia, mis hermanos, a nosotros, a los creyentes, Dios nos invita para que crezcamos en su gracia, en el conocimiento del Señor. Si hoy en día tú recibes la invitación y dices, no, es que yo estoy un poquito ciego, pero yo todavía veo, o yo soy cojo, pero puedo avanzar por mí mismo, ¿cierto? Estás diciendo que no estás interesado en el mensaje que el Señor te está dando en este momento. Estás diciendo que no necesitas a Cristo, que el mensaje que Dios te da por medio de la palabra, por medio de Cristo, no es suficiente para ti. Que tus obras son más importantes. Pero ¿sabe qué dice Isaías 64, versículo 6? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras obras como trapo de inmundicia. Todo lo que el hombre quiera mostrar en sus fuerzas delante de Dios para justificarse, Dios lo ve como trapos de inmundicia. Mis hermanos, tengamos en cuenta que las personas importan. Que la humildad que el Señor nos regala, como nos enseñaba José en la enseñanza pasada, debemos demostrarla. Debemos de dejar florecer el carácter de Cristo en nuestras vidas. Debemos materializar, llevar a la acción la palabra del Señor. Tengamos en cuenta que las personas importan, más allá de ti. El orgullo, mis hermanos, puede ser nuestro mayor tropiezo. Busquemos la recompensa no aquí en la tierra, sino en el cielo. Busquemos atender a aquellos que no pueden devolvernos la atención. Aquellas personas desamparadas, aquellas personas que no tienen cómo devolver un favor. Y recibamos la invitación que el Señor nos está haciendo el día de hoy. El mejor ejemplo de humildad, mis hermanos, nos lo dio el mismo Señor Jesucristo. Quiero terminar con este versículo, o con estos 4 versículos. Filipenses 2, del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, la enseñanza de hoy es que tenemos una invitación. Tenemos la invitación de aquellos que no son creyentes de recibir esa salvación que nos da el Señor en la persona de Cristo. Y si ya eres creyente, a continuar con la obra del Señor, a continuar buscando ser santificados, a continuar buscando reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Mis hermanos, qué alegría volver a compartir con ustedes la palabra del Señor. Les mando un abrazo. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo viernes en la reunión. Chao, un abrazo.